Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de Psicosimática, aquí una vez más con invitados a conversar súper interesantes. En esta ocasión estoy aquí con el querido colega Sergio Rivilio Corral de España. Hola Sergio, bienvenido. Muchas gracias, hola. Tienes una enorme trayectoria en astrología que ya ahora nos vas a contar, porque dentro de esta trayectoria luego te has enfocado en lo que ahora vamos a conversar como astrología racional y la astrología médica en particular, cosa que me parece sumamente interesante y que también como parte de este recorrido ha sido uno de los miembros fundadores de la escuela de traductores Sirventa, que realmente han hecho un trabajo em, maravilloso, digamos, sobre todo, digamos, en comparación se conoce mucho el proyecto Handsite sobre traducciones de textos antiguos astrológicos, pero muchas veces no se reconoce el trabajo que el grupo españoles, de astrólogos españoles, han realizado al respecto. Así que muchas gracias también por este trabajo. También contarles a las personas que Sergio no solamente astrólogo, sino que además es bioquímico y es licenciado en filología inglesa. ¿No? Y eso también supongo que va, digamos, su parte bioquímica va a aportar a este enfoque científico, que además es una de las corrientes astrológicas, podríamos decir, que también está tomando fuerza en las últimas décadas. A mí me parece también sumamente interesante estas miradas dentro del contexto también de estas traducciones y cierto enfoque científico, naturalista y aristotélico también que está retornando a la astrología. Sin más, Sergio, nuevamente bienvenirte y si nos puedes contar un poco más de tu recorrido en la Sí, astrología, cómo has llegado a ella y sobre todo cómo se fue delimitando tu enfoque. sí, pues mira, precisamente por mi formación científica como bioquímico, pues el enfoque ha sido muy empírico, es decir, de contabilizar la realidad. Siempre he utilizado estadística, por ejemplo, y siempre he intentado que la realidad demuestre lo que se ha afirmado a lo largo de los tiempos en astrología. Eh, bueno, he participado en la Escuela de Traductores con un planteamiento pues bastante crítico. Estábamos tres licenciados en ciencias, bueno, alguno más, ¿eh? Y, y bueno, la labor de la Escuela de Traductores fue más bien, pues eso, de traducción, de transliteración, de textos antiguos. Y mi enfoque no ha trascendido mucho porque el trabajo que se hacía era más bien de tipo literario, ¿no? Luego se ha enseñado mucho sobre los aforismos de Ragel, de Benezra y otros, pero en general se ha hecho en el sentido de repetir las afirmaciones de estos autores clásicos, ¿no? Pero no se ha hecho, o no, en mi opinión, no lo suficiente, un trabajo de campo para comprobar todo esto. He hecho trabajos para los congresos ibéricos. Empecé con la técnica de los regentes cuando, cuando apenas habíamos empezado con la escuela de traductores. Eh, Inspirado mucho en textos de Morín, sobre todo, que es el que más utiliza o los utiliza de una manera más racional, digamos. Y luego también hice sobre las competiciones deportivas, Ujú. es un trabajo sobre incepciones, vamos, o sea, astrología de acontecimientos, ¿no? También sobre los trastornos psicológicos, por el cual me dieron el premio Gloria de Pubil en el año 2005 y que publiqué hace pues 2 años escasos.
Está disponible en libro ahora mismo. Y luego también hice sobre el planeta únicamente mal aspectado, sobre los desastres humanos. El planeta únicamente mal aspectado es que tiene mucha relevancia, pues por ejemplo en médica y en psicoastrología también, claro. Luego también hice un trabajo que presenté hace 2 años en Málaga, estadística de líderes políticos con 240 casos reales, ¿no? Los más importantes, de hecho, del siglo XX, y que además tuvieran carta fiable, ¿no? Con hora. Y bueno, también publiqué hace 2 años el 100 problemas de astrología, donde se tocan temas de fisiología, de fisionomía, de médica, yo qué sé, todo tipo de temas, ¿no? El número de hijos, en fin, también de personajes de biografía contrastada, ¿no? Y con cartas de alta fiabilidad, ¿no? De fiabilidad AA. Y bueno, y he organizado un par de congresos ibéricos, uno junto con Daniel Dancourt, que en paz descanse, y Ana de Góngora en el año 2001, y luego otro en el año 2009, aquí en Madrid. Y Mm. bueno, pues más o Un menos gran, esa es mi trayectoria. un gran aportador al estudio astrológico, Sergio. Muchas gracias. Voy a dejar Gracias. también en la descripción del vídeo tu página para que puedan ver y encontrar también ahí los libros que has mencionado, también Sí, las otros artículos de referencias sobre interés los y libros y cursos. los cursos están en astralis.es. Sí, exactamente, Ajá. voy a dejar enlazado aquí en la descripción. Y para ir metiéndonos en tema, ¿de qué va este enfoque, ¿no? de la astrología racional basado en el trabajo, como nombrabas, de Morin, también de Kepler, ¿no? Recordar que también son astrólogos de una Sí, época muy convulsa, ¿no? Dentro de un contexto donde la filosofía racional, ¿no? El racionalismo, justamente, digamos, contemporáneos de Descartes, también son estos astrólogos, contemporáneos de otros teósofos rosacruces como Robert Flatt, que de hecho Kepler y Flatt van a tener ciertas disputas, como, digamos, justamente, digamos, la búsqueda de estos astrólogos en esta época, sobre todo de Kepler, sí, va a ser justamente limpiarla de las supersticiones medievales, ¿no? De alguna manera, claro, y constatar con la realidad. Bueno, una de las críticas de Kepler a Flatt respecto a la armonía de las esferas es que la teoría del teósofo no tenía base astronómica, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo sería el enfoque de estos astrólogos en la práctica, en la actualidad? Vamos a ver, Kepler, claro, vive en una época en la cual la astrología se está volviendo muy científica, gracias a avances, pues, por ejemplo, telescopios de mayor resolución. Y la gran aportación de Kepler es poder predecir el movimiento de los planetas, con las famosas 3 leyes de Kepler. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento no se disponía de efemérides futuras fiables. Es decir, lo más que había eran efemérides calculadas con epiciclos, pero que daban errores de hasta 10 grados en algunos planetas, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurría? Que los tránsitos no eran fiables. Hasta ese momento se ponían en último lugar, pero no porque no fueran fiables en sí mismos. No hay tránsito más importante que el propio nacimiento, claro. Eh, la cuestión es que, claro, las cartas natales sí eran fiables dentro de que la hora no solía haber registro muy fiables, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hasta ese momento todos lo que cogían era para predecir, cogían, le daban 1000 vueltas al tema natal y eso eran las primarias, las profecciones. Entonces, la gran aportación de Kepler es que por fin predice, con cálculos matemáticos, puede predecir la posición futura de los astros y crear unas tablas adecuadas, ¿no? Y Morín, que creo que tenía 10 años menos que Kepler, ya trabaja a base de esto y Morín le daba la mayor importancia a los tránsitos, lógicamente, porque era una cosa comprobable.
tanto Morín como Kepler eran catedráticos de universidad. Morín creo que de matemáticas, Kepler no estoy muy seguro si de matemáticas o astronomía, o ambas Astrónomo. cosas. Ujú. Ah, Y bueno, Morín precisamente, claro, esto hay que tener en cuenta que esto, pues si lo comparamos con algún teosófico de principios del siglo XX, de finales del XIX, pues claro, esos son personas que luego tuvieron mucho éxito editorial, pero algunos de ellos no superaron la enseñanza primaria. Todo el movimiento teosófico, que es previo y generador, de hecho, de la New Age, pues es absolutamente literario y ujú. muy mercantil, vamos. Y entonces, pues, claro, no se puede comparar, ¿no? La formación de unos y otros. De hecho, Claro, es la pues, época donde la astrología también queda excluida de las universidades, ¿no? Digamos, sí, porque, Kepler, Morín claro, deben ser los la últimos. astrología ya se había vuelto imprescindible para la navegación, Ujú, no estaba separada la astronomía de la astrología, y la astrología estaba empezando a asustar. Estaba empezando a asustar a la Iglesia, sobre todo, que fue la que propinó los mayores ataques. Es decir, no ujú, fue la ciencia la que atacó a la astrología, fue ujú. la religión realmente. Y claro, poder predecir el futuro con gran precisión, poder diagnosticar enfermedades con gran precisión, eh, tampoco estaba separada de la alquimia. Y de hecho, bueno, cuando prohibieron la astrología en el año 1650 en Francia y poco a poco en el resto de las universidades, pues no la prohibieron para su aplicación de diagnóstico médico, ni tampoco para las aplicaciones en la navegación y la alquimia en concreto, pues imagínate, para la producción industrial de metales, aleaciones, ácido sulfúrico y todo esto, pues eso quedó exento. Pero la astrología como tal sí fue prohibida. Esto, pues bueno, siguió en las catacumbas y siguió mejorando mucho hasta casi el siglo XIX, hasta Ujú. casi el siglo XIX. Durante la Revolución Francesa hay una gran escabechina de científicos, por ejemplo, a Lavoisier lo guillotinan, y Ujú. durante el siglo XIX queda muy oculta la astrología. Pero vamos, hasta finales del XVIII se había desarrollado mucho en círculos sobre todo masónicos. Ya se había evolucionado mucho a nivel de psicoastrología también y sobre el comportamiento, se habían filtrado muchos aforismos antiguos. Y durante el siglo XIX, por descabezamiento literal de muchos personajes, durante el Ujú. siglo XIX se queda absolutamente en las catacumbas y bueno, lo que empieza a desarrollarse mucho, incluso en el ámbito científico, es todo esto del estudio de los fantasmas y Claro, la lo Ouija paranormal. y todas Ujú. estas cosas, ¿no? Sí. Y, y a finales del siglo XIX surge un movimiento teosófico eh, que tuvo mucho éxito económico, es decir, hubo algunos que se hicieron verdaderamente millonarios, quizá aprovechando ese déficit que había de algo que siempre había tenido prestigio en el pueblo, como era la astrología. Lo que pasa es que empiezan a incorporar pues nuevos planetas y cosas de estas, y empieza a haber un caos tremendo del cual todavía somos víctimas. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Somos pocos los que nos dedicamos a esto. Y, y ya digo, por ejemplo, la traducción del libro de Cumplido y algunos de Benezra, valiosísimo, claro, si se filtra a través de la realidad, pero es que ha habido gente ahora que han extendido mucho la helenística, diciendo que que la estadística no funciona con la astrología, lo cual me parece, pues, en la práctica un ataque a la astrología, claro. La estadística no es más que contabilizar, es el cómputo de los casos reales, ¿no? Me gustaría aprovechar para denunciar esto, que incluso descalifican los casos reales, lo cual Sí, me sí. parece increíble. Se dice que los casos reales, que eso es todo muy discutible, ¿no? Que, que hay que aprenderse lo que decían los antiguos y tal. Morín ya prácticamente no utilizaba, no es que se dedicara a atacarlo, pues esto hay que aclararlo.
pero prácticamente no utilizaba ni términos. Fíjate, los términos son Claro. fragmentos de diferente tamaño y que no guardan simetría entre sí, de tal manera que comprobarlos estadísticamente es prácticamente imposible. Ujú, ujú. Si es imposible de comprobar, tampoco lo pudo comprobar al tipo que se le ocurrió. Y además hay decanatos de egipcios, decanatos caldeos y tal. Y entonces se vuelve todo un caos, ¿no? Entonces, el problema que veo de la nueva helenística, esta que se ha rescatado hoy en día, es que es pues, muy mercantil. El problema que observo entre los que la practican es que acaban endiosados. Y todo esto, pues, no sé, hoy en día... Mira, hice una estadística sobre las aptitudes para las ciencias o para las letras de los astrólogos actuales, y mientras que en la población normal viene a ser pues, un 50-50, ¿no? Pues salía como que un 90% eran de letras. Claro. O convertir la astrología en algo 100% literario, como están haciendo muchos, pues me parece un atentado a la astrología, ¿no? Tampoco tiene que ser 100% científica en el sentido de que, claro, si no nos quedamos en astronomía pura, ¿no? El comportamiento humano es de naturaleza más bien estadística. Sin embargo, claro, el ser humano está lleno de excepciones, ¿eh? La psicología, considera esto, sí que echa mano de la estadística y mucho. De hecho, no se demuestra nada en psicología si no hay un trabajo estadístico, si no hay casos reales que lo corroboren, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, ya digo, aquí somos minoría, los que queremos aplicar enfoques científicos. Vamos, científicos simplemente de un contacto realista con la realidad, que es lo que nos interesa. A mí la Claro. única astrología que me parece que puede aportar al ser humano es el que le ayuda a conectar con la realidad, no desconectar de la misma, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ya digo, los últimos grandes astrólogos fueron Kepler y Morín. Todos estos que conocemos de hoy en día, pues la mayoría son meramente literarios. Y bueno, pues claro, te puedes imaginar que todo esto que ahora hay astrólogos que presumen de controlar las fardarias, el alcocoden. El alcocoden está relacionado con la duración de la vida, pero es un aforismo absolutamente falso. Es complicadísimo, con lo cual el que lo enseña queda como un astrólogo súper sabio, no tiene nada que ver con la astrología médica, y es totalmente absurdo, es incomprobable, de hecho. O sea, es tan complicado que es incomprobable. Si es incomprobable, tampoco lo comprobó el que se lo inventó, porque se lo inventó. Y esto en la Ujú. antigüedad había mucho de esto, empezando por Ptolomeo. Ptolomeo era el director de la escuela de la Biblioteca de Alejandría. Normalmente el director Ujú. de la Biblioteca de Alejandría era, pues le ponían al científico más renombrado de la época. Pero claro, un científico renombrado, si no se inventaba algo nuevo, pues parecía como que no. Y bueno, Ptolomeo se inventó, de hecho, unas triplicidades nuevas, y así. Y esto es todo lo que ha acabado es en el caos, ¿no? Porque ya llegamos al absurdo este que un astrólogo dice, ah, pues a mí me funcionan, o sea, como si solo le funcionaran a él, ¿no? Las triplicidades de Doroteo. Y el otro, oh, no, no, pues a mí lo que me funciona. Señores, tiene que funcionar por igual para todo el mundo. Las leyes de que Ujú. funcionan igual para todo el mundo, da igual quien las aplique. Es más, deben dar los mismos resultados, lo aplique una persona u otra. Mm, mm. Entonces, todo Sí, esto, todo este rigor que hoy en día me temo que falta mucho en el ámbito astrológico, es el que yo procuro aplicar. Y ojo que me he ganado verdaderos odios, ¿eh? Y he tenido no, que no, sí, ya me imagino, soportar. En conozco. la antigüedad lo que ocurría es que todo estaba mezclado. Claro, Y también con la magia, claro. claro. ¿Eh? Entonces, la labor que tenemos que hacer hoy en día, que se ha desarrollado mucho, no la magia, sino la ciencia, lo que tenemos que hacer, estos esos conocimientos tan valiosos de la antigüedad, como los que recopila el libro cumplido, es precisamente eh, meterlos en valor a través de la ciencia que sí controlamos hoy en día.
y a través de la estadística. Hay aforismos que se cumplen de manera clarísima, y esto lo sabemos todos. Mientras que hay otros que se cumplen a veces, otras veces no, otras veces fallan. Pues todo eso, si lo hacemos pasar por la estadística, pues podremos distinguir cuáles fallan y cuáles no. Porque teóricamente todos proceden de la observación de la realidad, pero en la práctica hay muchos que son inventados. Ya digo, como el Alcocoden. Luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, hoy en día, bueno, algunos incluso utilizan Quirón, asteroides y todo tipo de cosas de estas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta Saturno, la observación de la realidad, la observación astrológica de la realidad, es muy anterior a los mitos posteriores. O sea, el mito de Zeus, de Cronos y todo esto se generaron miles de años después de observarse el cielo y las consecuencias en la realidad. Son de origen cosmogónico. Sin embargo, a partir del descubrimiento de Urano y todo esto, lo que se ha hecho ha sido al revés. Ha sido nombrar y a partir de ahí pretender que ese planeta funcione como yo le he nombrado. Es decir, es como si yo a mi gata le llamo águila y la tiro por la ventana y esperar que se eche a volar. ¿Entiendes? Es lo mismo. Y lo que ha ocurrido con Plutón es descaradísimo. Yo con Urano y Neptuno todavía, porque son verdaderos gigantes gaseosos, pero Plutón es un enano mucho más pequeño que la Luna y está lejísimos. Sí, Y sí, hemos sí, sí. vivido 75 años creyendo que era único en su órbita. Entonces, pues hombre, era razonable pensar que tuviese un efecto. Pero es que a partir del año 2005, con el Hubble, se ha descubierto que hay media docena de un tamaño parecido a Plutón y con una órbita prácticamente igual, Claro, como son Haumea, Makemake, sí. Kawar, una serie de objetos de estos. En una carta se te queda todo como plutonizado, porque se supone que en una misma órbita funcionan prácticamente igual, ¿no? Claro, Y claro. entonces, pues nada, yo hoy en día prácticamente trabajo con los planetas visibles, con signos enteros, precisamente por el tema de los elementos, y, y siempre procuro confrontarlo con la realidad. En el curso de médica, por ejemplo, pues vemos unos 150 casos aproximadamente, todos de biografía contrastada, ¿no? Y luego otra cosa muy rotunda. ¿Cómo se pueden comprobar los tránsitos o si funcionan mejor que las direcciones o todo esto? Pues solamente con hechos rotundos. No con que si me conviene freír un huevo o tonterías de estas, ¿no? ¿Qué es lo más rotundo de la vida? La muerte. Y Mm, en médica, precisamente la medicina, ¿eh? Distingue muy bien para ver lo que es bueno para un órgano o para otro, es precisamente con el hecho de la muerte. ¿Eh? mm, mm. Y entonces en astrología médica comprobamos que siempre, siempre hay un tránsito mortal, en el cual participa normalmente pues o maléficos o, o un planeta que sea muy patológico en natal. Y siempre son tránsitos disonantes sobre los Haile, que esta es otra. Se ponen a discutir con lo de los Haile, con cuál es el Haile. Es que no hay un Haile, es que hay tres. Ujú, mm, Están el ascendente y el regente del ascendente, que se refieren al cuerpo, el Sol, que es el Haile vital, y siempre lo había sido, y la Luna, que es el Haile metabólico. ¿Eh? Entonces, el tránsito mortal siempre se produce claro, y demuestra el funcionamiento de los tránsitos. O sea, no, claro. nadie se muere porque le haya tocado con unas primarias morirse. Lo único que es determinista son los hechos colectivos como la bomba de Hiroshima, que con cartas hubo 100.000 muertos, ¿no? Con cartas sumamente distintas, pues les tocó morir a todos, ¿no? Pero porque eso sí, los acontecimientos de índole colectiva tienen mayor rango que una carta natal. Pero es así de sencillo. Por lo demás, lo que te pasa como individuo, siempre tienes algo de parte en ello. Las partes árabes tenían un sentido en las cartas esas antiguas que eran como un sobre plegado, pero en un gráfico circular no tiene ningún sentido. Tú si tienes una oposición entre dos planetas,
el parte correspondiente te va a salir en la casa 7 siempre. Pero es que, claro, cuando interpretas una oposición, tienes que saber que tiene una analogía con la casa 7 Claro, claro, y claro. una conjunción, una analogía con el ascendente. Claro. Eso, entonces, hoy en día resultan superfluas las partes arábigas. No son más que una domificación de los aspectos. Pero vamos, en un gráfico circular no tienen mucho sentido, la verdad. De hecho, y bueno, y hay gente que las aspecta de tal manera que se produce el efecto ese que parece la carta como un ovillo lleno de rayas. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que puedas afirmar lo que te apetezca. Porque Claro, claro, algo claro, claro. Digamos, la problemática que hoy significan muchos de los asteroides y la cantidad de asteroides que hay, en su momento era con las partes eso es arábicas y incomprobable. la misma crítica que hoy existe con los De hecho, asteroides existía con... Cuando se descubrió Ceres a principios del siglo XIX, pues lo que pasa es que a los pocos meses se descubrieron Palas, Juno, Vesta y todo seguido. Entonces, claro, no lo pudieron incorporar, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado con Quirón, esto se descubrió en el año 1975, se le creía también único en su órbita, pero vamos, hoy en día se sabe que hay 144.000 Quirones. Pero claro, pero hay gente que, ¿por qué usa Quirón? Porque han leído un libro que es sobre Quirón y porque hay gente que lo usa. Porque sí, sí. Porque hay gente que, es decir, porque sí. ¿Eh? Ujú. Y con Plutón llevamos cerca de 20 años negándonos a saber que existe un cinturón de Kuiper donde hay unos 800 plutinos. Entonces, este tipo de cosas, o sea, demostrarle a los astrónomos que no tenemos ni idea de astronomía, me parece patético, Claro. simplemente. Hay 200.000 asteroides registrados. 144.000 es otro cinturón, el de los centauros, que se sitúa entre Saturno y Urano. Ujú. Sí, sí, Y, sí. Aquí y vuelvo a la importancia de lo que subrayabas de la investigación y de la estadística, ¿no? No solamente, digamos, con los textos que se están traduciendo, sino que, por ejemplo, tanto los asteroides como los transpersonales, tampoco ha pasado tiempo desde que se han empezado a utilizar, digamos, ¿no? Y hoy los claro, aplicamos tan sin exactamente. sombra de duda, ¿no? Que en realidad no llevan tanto tiempo en donde hay cierta sentido común, ¿no? Idea común respecto a la aplicación, digamos, haya sido estadística o mitológica, Otro error digamos, hay tremendo cierta es idea que, común, no ha no, pasado no, tanto es que hoy tiempo. en día hay muchísimos, por no decirte la mitad de los astrólogos, bueno, de los astrólogos que no son helenistas, porque esos no utilizan los transpersonales. Pero del resto Sí, de los astrólogos, la mitad, fíjate bien en sus interpretaciones, que lo único que hacen es interpretar transpersonales en las casas. Los signos les dan igual, lo cual no utilizan regentes tampoco. Entonces, esa es otra. Los helenistas, el problema que tenían, sí usaban regentes. Lo que pasa es que los sustituían por el almuten. claro, Entonces ahí, como había 1000 dignidades, empezaban a dar puntuaciones y tal, y al final utilizaban un planeta que suplantaba completamente al regente. El regente siempre funciona. Esto ya lo decía Morín, y aunque normalmente es más importante el planeta presente que el regente, pero no hay planetas presentes en todas las casas, no, mientras que claro, todas tienen un regente. gente, claro. ¿Mm? Claro, 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 claro. Sergio, y este enfoque, digamos, porque también enseñas y tienes libros al respecto para interpretar trastornos psicológicos, digamos, una astrología psicológica, pero muy distinta, yo creo, a lo que conocemos como astrología psicológica o la interpretación psicológica de toda la carta natal, ¿no? Tu enfoque, sin embargo, es de astrología médica para no solamente ver enfermedades físicas, sino también podríamos decir enfermedades mentales o psicológicas, ¿no? Digamos, es Sí, otro enfoque el que tú ofreces de astrología psicológica, podríamos decir. Sí, puedes contar un poquito. bueno, están eh, el ascendente es la manera de actuar y ya con el regente ya podemos ver, por ejemplo,
La casa en la que se sitúa el regente del ascendente ya me habla de un ámbito de especial interés para el sujeto. Luego está, pues, a nivel de ideas, la visión de la vida, es normalmente la casa 9 y su regente. Luego también hay aspectos entre regentes. Los regentes son muy importantes en astrología, en psicoastrología. Y bueno, tenemos que hay signos emocionales, hay signos racionales, los elementos son muy importantes. No está tan desconectado de la astrología médica. Claro, claro, claro. Y entonces, pues bueno, ahora voy a presentar en Barcelona un trabajo está basado en estadística, por supuesto, es decir, que nos lo dice la realidad, no lo que yo he podido deducir mientras miraba por la ventana, ¿no? Sobre la ideología de los líderes políticos, ¿no? Y Ujú, entonces parece haber una correlación muy grande entre si domina Marte, normalmente nos da gente autoritaria, ujú. si domina Venus, por ejemplo, es gente mucho más diplomática, más de consenso, ¿no? Y cosas así. Luego, podemos observar también pues, muchas cosas, claro, es muy difícil resumirlo así en un No, no, breve claro. espacio, Y en abstracto. pero sí, por ejemplo, una cosa que observamos en casi todos los psicólogos, en los grandes psicólogos del siglo XIX y XX, es que suelen tener signos de aire o de tierra, es decir, racionales, en, el, en la cúspide de las casas emocionales. Y Ujú. precisamente razonan sobre y aplican Analizan, estadística y claro, métodos lo más científico posible dentro de que, ya digo que no es como el comportamiento físico de las moléculas, ¿no? claro, Pues intentar racionalizar el comportamiento a veces muy irracional de los seres humanos. Claro. claro, Luego, claro. pues tenemos también, la luna suele ser la clave de las neurosis en general. Por ejemplo, las disonancias con Saturno suelen dar depresiones. Cosas de estas que, bueno, que se sabían de toda la vida, pero filtradas por un método lo más científico posible, claro. Claro, con el lenguaje actual. Y este trabajo que sobre los políticos, sobre líderes políticos que vas a estar presentando en Barcelona, ¿es en el próximo Congreso Ibérico o en otro contexto? Sí, sí, en el Congreso Ibérico, sí. Perfecto. Allí Creo que ya estaremos. está en el programa. Perfecto. Allí estaremos. Entonces. Bueno, Sergio, yo mm, estoy de preguntas, no sé si quieres compartir algo más. Yo igualmente avisarle a la gente nuevamente que voy a dejar aquí el link del enlace de la página de Sergio para que puedan profundizar en el trabajo que él hace y en los servicios que ofrece, en los cursos, en sus libros. Y si quieres compartir algo más antes de cerrar, Sergio. Pues simplemente animar a la gente a que, al colectivo astrológico, a que acote muy bien y distinga la mayor o menor importancia de un planeta u otro. Los orbes de los aspectos, por ejemplo. Los aspectos que ahora se ha puesto de moda no utilizar ni el quincucio, ni el semisextil, ni los derivados del 8, la semicuadratura, etcétera, que tiene una importancia importantísima en psicoastrología y en médica también. Y, y sobre todo que apliquen la técnica que apliquen. ¿eh? Es respetabilísimo la astrología helenística, pero que la confronten con la realidad y que contabilicen el número de casos. ¿eh? Sí, sí, Para que se sí. vea por ejemplo, con respecto a los orbes, se están utilizando unos orbes en los cuales tan amplios, por ejemplo, si tú habrás visitado Astrodatabank, Ujú, tan amplios que salen prácticamente todos los planetas aspectados con todos los planetas. ujú. Esto no es serio, porque claro, si conexiones entre planetas son aptitudes, por ejemplo, la aptitud para las matemáticas son las conexiones Mercurio-Saturno, Con Saturno, claro.
Pues claro, y la posibilidad de tener un aspecto Mercurio-Saturno es del 33%. Si utilizas los orbes de AstroDataBank, resulta que aptitud para las matemáticas tienen como las 3/4 partes de la población. Cosa que pregúntale a un profesor de matemáticas a ver si es verdad o no. Claro, Entonces, pues que lo confronten con la realidad y ajusten, pues eso, orbes, aspectos, los planetas que se utilizan, que no se olviden de los elementos que son fundamentales en la claro. formación del carácter y en todo, ¿no? Y en las aptitudes y en las enfermedades. Y sobre Sí, todo sí, eso, que lo confronten con la realidad, sí, 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 que no desprecien la estadística, porque es el único elemento que tenemos para demostrar al mundo que tenemos razón o que ocurre lo que decimos, sí. en casos reales con biografías contrastadas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sergio, por volver A a ti, recordarnos esto y enfatizar, digamos, justamente para usar la ciencia actual, ¿no? A través de la estadística, el método científico, digamos, algo particular también de este enfoque racionalista va a ser justamente decir, bueno, sí, ok, te agradezco sí, lo mucho dijo Ptolomeo, lo dijo Bumayán, Mayalá, pero a ver, que ¿cómo si funciona solo en la porque lo realidad dijo directa? alguien, solo porque lo dijo alguien, eso Claro, no claro, quiere decir exacto. nada. Digamos, hay Entonces, este cambio de enfoque de una observación directa, empírica de la realidad, de lo que los antiguos, digamos, venían diciendo, y me parece que es un gran aporte y necesario, y que también como comunidad astrológica podamos aunar nuestros propósitos de crecer como disciplina y no estar y ninguneándonos no de ese desconectarnos sentido. de la astronomía, De no ¿eh? desconectar, Porque claro, volver a hace ya reconectarnos con la casi 20 astronomía, pero la años de... astronomía no del medioevo, sino la astronomía actual. Claro, claro, es que hace 20 años ya casi de lo del cinturón de Kuiper y parecen ignorarlo todo el mundo, ¿eh? Uy, claro, claro. Sí, sí, Entonces, sí. nada, te estoy muy agradecido por ofrecerme esta ventana al público. Sergio, muchas, muchas gracias y pues continuamos. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias. Venga, hasta pronto, hasta siempre. Adiós.